Intel 4004, que es un procesador de 4 bits pensado para aplicaciones numéricas. Junto con el 4004 diseñó otra serie de chips de apoyo para poder manejar la memoria, para poder manejar periféricos, etc. Pues el conjunto fue diseñado por el padre de toda la informática personal, que es Federico Fajimo. Es el primer diseñador de procesadores de la historia, realmente. Antes de esto, estamos hablando de una época en la que el rey de la informática era la IBM y el ordenador más pequeño de la IBM ocupaba más que todo esto. Entonces, un centro de cálculo con una potencia que hoy en día lo sobrepasa, ocupaba como toda esta sala, necesitaba una alimentación del carajo, etc. Y no usaba microprocesadores todavía para las CPUs. En el 1974 aparece el primer chip de la competencia, el SCARF de la National. Es un procesador de 8 bits también, muy sencillito y muy económico. El 8008 era caro, el SCARF era mucho más económico, era más lento, funcionaba a 1 MHz y tenía una particularidad: la velocidad del reloj era programable. Se podía reducir la velocidad hasta 0. Entonces, el proceso se paraba, pero seguía estando ahí. Con lo cual, poner un botón de pausora, por ejemplo, era muy sencillo, era simplemente reducir la velocidad del reloj. Entonces los ordenadores no tenían pausa, no se concedía esas cosas. Y en el mismo año Intel lanza el 8080. El 8080 es una evolución del 8008, que es la arquitectura Intel es la del 8080. Entonces, el 8080 produjo hizo el procesador de 8 bits de Intel, que evolucionó al 8086, al 286, al 386, al 486, a los Pentium de ahora. Todos son compatibles con el 8080, por lo cual un programa que haya hecho para el 8080 funciona en un Pentium actual. Evidentemente, con todas el hardware tan diferente, con toda la velocidad tan diferente, dará muchísimos problemas, pero son compatibles todavía. De hecho, hay un modo de funcionamiento del Pentium para que sea más compatible todavía con el 8080. Se mantiene por razones de cariño históricas, nada más, no sirve para nada. El año siguiente, Motorola lanza su primer procesador, el 6800, que es un procesador de 8 bits que marcó una época también por su nueva diseño. Era un diseño diferente al de Intel y al de SCARF. Era un diseño nuevo y bastante mejorado que los de Intel. Un grupo de diseñadores de Motorola se salió de Motorola y fundó MOS. Y hizo un procesador que era el MOS Technology 6502. Este procesador es un 6800 clonado, una copia pura y dura de este aparato. De hecho, tuvieron problemas en los juicios por las patentes de licencias y tuvieron que cambiar las patillas para que no fuera compatible pin a pin. Por lo menos tuviera que usar otra placa diferente. Como se cuenta una anécdota de este procesador, entonces no se usaba un ordenador para diseñar como hoy en día. Hoy en día cogemos el Eagle y empezamos a diseñar nuestros circuitos y cosas de este tipo. Entonces todo se hacía a mano. Una de las cosas, cuando hablamos de las pirámides de efecto, es difícil concebir cómo hicieron eso tan grande con la tecnología tan básica que tenían. Hicieron piedra a piedra y con una planificación de ingeniería importante. El éxito de la pirámide es la ingeniería. En este caso es lo mismo, un microprocesador dibujado a mano, transistor a transistor, que puede tener 5.000, 8.000, 10.000, 15.000 transistores, y todos dibujados a mano, y probados a mano todo. Se hacían los prototipos y se empezaba a probar si funcionaba o no. Pero entonces todo eso se dibujaba a mano. Hay una anécdota sobre el 6502 que dicen que tenía una pared en la que estaban con todo el diseño del chip, y hay un huequecito en el diseño del chip justo donde estaba el interruptor de la luz porque lo podían dibujar ahí. No se sabe si es verdad o mentira, pero es posible.
Entonces se diseñaba, se construía todo esto manualmente. Fallin deja Intel en el 75 y funda una empresa en la que produce un nuevo procesador. La empresa es Zilog y produce el Z80. El Z80 es compatible con el 8080, pero es una versión mejorada y muy amplia. Cualquier programa de un 8080 se puede computar en un Z80, no al revés, pero este procesador marca una decisión después en el diseño de algo, a partir de algo que ya existe, hacer algo mucho más potente y que sea compatible. A partir de ahí, la línea de diseño cambia por completo. Este procesador está diseñado por Fallin también, que es el gran padre de todos los procesadores de la historia, menos los de Motorola, tienen su diseño. Estos procesadores son todos de 8 bits, significa que internamente trabajan con 8 bits. No pueden manejar más de 64K de memoria. El límite de 8 bits son 64K. Podían manejar más memoria a base de paginar, pero cuando estamos paginando, las dos páginas no pueden estar activas a la vez. Eran otros sistemas muy diferentes a los que tenemos hoy en día. A pesar de ello, es una gozada programar estos procesadores porque es muy sencillo, intuitivo y simple, no como los de hoy en día, que para hacer algo que recurre siempre a un alto nivel porque los ensambladores Pentium son complicados. A pesar de ello, puedo decir, el Pentium es el tataranieto del 4004. Y sobre todo del 8008 con el que todavía compartimos. En aquella época, junto con los procesadores, nacen las primeras máquinas. Y esas primeras máquinas tenían que tener un sistema operativo. Los primeros sistemas operativos eran todos propietarios. Cada máquina tenía el suyo. Lo cual significaba que todo tenía que estar dentro de la máquina. No había, como hoy en día, que cargas una disquete, cargas uno, cargas otro. Estaba todo dentro de la máquina. Encendías y ya lo tenías. Entonces todos los sistemas operativos, cada máquina tenía el suyo, era propiedad del fabricante. No había nada estándar, por lo cual no había compatibilidad de una máquina a otra. Hasta que nace el primer gran sistema operativo de la historia, que es el CPM. CPM marca un hito basándose en algo que había hecho IBM antes. Aunque no lo creáis, un mainframe de IBM que valía 2 millones de dólares, 5 millones de dólares, 10 millones de dólares, un bicho enorme, tú lo comprabas hoy y al día siguiente te comprabas otro que no era del mismo modelo exactamente, el sistema operativo no era el mismo y no eran compatibles. Con lo cual, había muchos problemas en aquella época. En el sistema 360, IBM hizo el primer sistema operativo de la historia compatible para toda una gama de ordenadores diferentes. Por lo cual se podían empezar a cambiar desde programas que ya eran compatibles a nivel de programación y el sistema operativo soportado. El primer sistema operativo personal fue el CPM. Es un estándar, por lo cual ya se podía intercambiar información de una máquina a otra. De hecho, los programas de aquella época, los procesadores de textos como el WordStar, que era el rey, o la super de cálculo que hicieron en aquella época, hoy en día siguen funcionando igual en cualquier máquina que soporte CPM. Yo me cojo mi máquina, mi WordStar de la época, lo pongo en mi Pentium y funciona igual. Si yo consigo cargar CPM en aquella época. CPM marcó también un hito muy grande. El único problema que tuvo fue cuando IBM crea el PC y va a buscar un sistema operativo para su PC y ahí hay muchas versiones diferentes. Los de IBM dicen una cosa, los de CPM dicen otra y el señor Becker dice otra sobre lo que pasó. Las versiones principales son una, que cuando IBM se puede hablar con el señor de CPM, pasó de IBM y se fue de viaje. Porque para él IBM era más o menos como Steve Jobs, que tampoco podía aguantar la IBM. Y la otra es que sí que hablaron, pero no llegaron a un acuerdo.
bien me dice que con él habló solamente una vez, habló más veces con la directora de ventas de la empresa, de Digital SEO, que es la empresa de CRM, pero no llegaron a ninguna acuerdo. Por H o por B, entre medias se metió Microsoft y hoy es por eso, principalmente. Bien. Y ahora vamos a empezar a hablar de máquinas. Los primeros ordenadores fueron los americanos. Entonces, los primeros máquinas personales de la historia eran máquinas que se vendían a través de la revista de electrónica. Los que las ponían en marcha y los que estaban interesados eran los que se dedicaban a la electrónica y los radioaficionados que también se dedicaban a la electrónica. En aquella época, hoy en día un radioaficionado no sabe mucho de electrónica, pero eso es. El primer ordenador que se considera personal de la historia es el Kepler 1. Este ordenador no utiliza una CPU, son todos chips, puertas lógicas independientes. Este ordenador se pensó para los colegios, para tener los colegios como un sistema educativo. Entonces se tendría ya montado y preparado para funcionar, eso sí. Esta foto que veis aquí si queréis hacer una idea del tamaño, es más grande que el proyector, un poco más grande. Será una cosita así. Lo que veis, el teclado sirve para meter la información, no hay un teclado. La información se metía, marcabas en el teclado los bits de la posición de memoria, dabas a la tecla, o sea, primero marcaba la posición de memoria, dabas a la tecla de guardar memoria, después metías los bits que querías meter, le dabas a la otra tecla y se guardaban esos bits en esa posición de memoria. Había que meterlo en binario, bit a bit, tus programas, los hacías en papel, evidentemente. Para poder ver los resultados de tu programa, tenés lucecitas aquí arriba. Los demás son bombillitas. Esas bombillitas veías las posiciones de memoria, sus valores, bit a bit, nuevamente. Por lo cual tú del teclado decías, quiero ver la posición 27, le dabas al botón y se prendían las lucecitas del contenido de esa posición de memoria. Así se manejaba esta máquina. Esta máquina fue la primera de la historia, está considerada como el primer ordenador personal, fue un fracaso comercial, vendió solamente 40 y pico máquinas, y si alguna vez tenéis oportunidad de ver una en cualquier sitio, gastar lo que sea en ella porque van en una fortuna, son de 40. Operativas hay 3, que funcionan actualmente, conocidas. Dos en 2 museos, y otra en una universidad privada. El primer gran ordenador personal de historia es el MIM Salter. Este ordenador está basado en la misma idea de este. Lo que pasa es que está pensado para los que montárselo cada uno en su casa. Este ordenador se publicó en una revista americana de electrónica, todos los esquemas y la forma de montarlo, y se vendía por componentes. La placa por un lado, los componentes por otro, llegabas a tu casa, te los soldabas, los enchufabas y a funcionar. Había falta tener idea electrónica para poder hacerlo. No solamente montarlo fácil, sino si tienes un problema, resolverlo. Fue un éxito tan grande que no dio un abasto para fabricar los componentes. Hubo muchos retrasos en la entrega porque no había componentes físicos, transistores y chips suficientes para entender. Se programa igual que el otro, tiene una serie de lucecitas y debajo interruptores. Las lucecitas son la posición de memoria y debajo los interruptores para guardar. Lo que pasa es que este sistema ya tenía procesador, utilizaba primero se puso un 8800 con un 8080 y después hubo otros modelos, el modelo 680 que tenía un 6800. Ya usaba el procesador, ya usaba la memoria, usaba placas y usó el primer bus de conexión estándar de la historia, el S100. El bus S100 es lo que hoy en día cuando echamos las tarjetas de los ordenadores en el bus PCI, el tatarabuelo es el bus S100. Y es estándar, porque significa que el fabricante podía poner una tarjeta para esta máquina. Esta máquina se vendió muchísimo en Estados Unidos solamente, evidentemente. Y había
vendía tarjetas de conexión para ella para muchas cosas. Por ejemplo, para conectar una pantalla y un teclado. Poder interactuar de una forma más cómoda con ella. Para conectar un módem, aplicaciones de memoria, de casi todo. Esta máquina es la primera, pero la más conocida. Primero, MOS Technology sacó esta tarjeta, la Kit 1, que es muy similar al Altair, pero lo vendía ya montado. Esta tarjeta tiene un tecladito hexadecimal, tiene unos ROMs ya para la programación y tiene un bus de expansión. Si veis, hay dos buses de expansión laterales para poder enchufarle a periféricos. Esta máquina fue también muy popular en aquella época. Fue la primera que incorporó un tecladito dentro, abriendo mucho camino. Pero esta es la máquina que todos os puede sonar. El 1680 es una versión del Altair, una copia crónico. Lo único que cambia es que es un poquito más bonito. El teclado, esas teclas son un poco más. Esta máquina es la que salió en la película Juegos de Guerra. Por eso es más conocida que la otra. Y salió por temas de marketing. Pagaron más esto que los otros para salir a la película. Lo mismo que hoy en día, cuando vemos una película, si vemos un brit de leche, porque la vaca de leche ha pagado para estar ahí. Y en estos aparatos marcaron el camino, pero para poder operar con ellos hace falta saber electrónica. Esto marcó un camino, marcó una vía y marcó un mercado. Había una gran potencial y hubo una persona que pensó que eso era el futuro y apostó muy fuerte por ello. Una persona que no tenía ni puñetera idea de informática, que se llamaba Steve Jobs. Por mucho que la gente piense que es el gran rey de la informática, nunca ha tenido gran idea de informática, desde mi punto de vista. Este aparato que creó, él no hizo más que venderle la idea a alguien que sí que sabía realmente el tema, que es Bosniak. Steve Bosniak es uno de los grandes genios de la informática de la historia. La relación entre ambos viene de... ambos estaban trabajando en HP, Bosniak de ingeniero de diseño y Jobs de comercial. Entonces Jobs contactó con la gente de Atari porque estaba buscando a alguien que diseñara una nueva máquina. Atari tenía las recreativas de la época y quería hacer un Brix, brillitos que va la pelota rebotando. El Lockout. El Breakout. Entonces, Jobs contactó con o Nolan Bushnell o Ed Larson. Contactó con Warner y llegaron a un acuerdo y la idea era, el problema es que para hacer esa máquina nueva hace falta muchísimos chips y llegaron a un acuerdo que por cada chip que redujera de lo que se considera mínimo le daba una regalía, una bonificación de $300. Como Jobs no tenía ni puñetera idea de cómo hacerlo, contactó con Bosniak, que es que sabía, Bosniak hizo un diseño ahorrando 20 chips. Esos 20 chips produjeron $700 de beneficio para ellos dos, pero Jobs se nos quedó de ello, no le hizo nada a Bosniak. A pesar de ello, Bosniak siguió siendo amigo suyo y a pesar de ello sigue siendo amigo suyo. Ahora ya no, que se ha muerto. Porque Bosniak es además de ser un gran ingeniero, es una de las mejores personas del universo. Es un tío que si veis una foto suya, nunca la veréis salir. Siempre está sonriendo. Hace poco salió en un episodio de James Bond. Y es él el personaje que salió. Salió él, salió también más gente conocida, premio Nobel. Y el único que no tiene un premio Nobel que ha salido él es él.
Wozniak basándose en el diseño de un ordenador que había visto en Digital Search, había visto un prototipo de una máquina y a partir de eso concibió la idea del Apple y diseñó este aparato que es el primer Apple de la historia. Diseñó una placa basándose en el procesador de Most Technology, el 6502. Entonces, diseñó esta máquina y Jobs contactó con un millonario que estaba retirado porque tenía mucha pasta y lo convenció de que invirtiera para montar una empresa. Montaron una empresa, lanzaron Apple I, que es un Apple I, y en un garaje los montaban. Cogía las placas, las hacía, ponía los chips, los soldaba, cableaba, los montaba y el señor Jobs los entregaba a los jugadores. Eso fue también que decidieron hacerlo ya en serio y sacaron el Apple II, que es lo mismo, pero con una carcasa ya diseñada. El Apple I se vendía con una placa suelta. El Apple II ya se vendía completo en placa. El Apple II marca el inicio de la informática personal para cualquiera. Hasta ese momento solamente los electrónicos podían ser informáticos, ahora cualquiera podía tener un ordenador en casa. Y se vendió a exportas. El imperio de Apple nació de esta máquina. Después ha sufrido muchos altibajos, ahora vuelve a estar arriba, dentro de unos años vuelve a estar abajo. Apple marca el camino del resto de los fabricantes. El primero que le sigue es Tandy. Tandy saca los TRS. El primero, el TRS-80, porque usaba un procesador Z80. Este aparato de aquí, lo que estoy viendo, abajo está el teclado, dentro del teclado, solo está el teclado. Debajo de la pantalla, donde está la CPU. Y está unido por un marco de cable. La CPU es lo de abajo y arriba está solo el monitor. Esto es un diseño muy parecido a lo que es hoy en día. Después ya se pone integrando todo dentro del teclado. Después de la serie de 80 se pasa a Motorola 6809. Se saca los primeros aparatos de color. El Apple II original no era en color, era monocromo. Había falta una placa de gráfica especial para poder sacar color. Después ya salió de serie con la posibilidad de sacar colores. Pero originalmente no. Igual que el Apple II y los TRS tienen sonido. Entonces no existía chip de sonido como ahora y los primeros modelos no podían ejecutar sonido porque no tenían un chip sonoro. De hecho no tenían más que un altavoz y por ahí sacaban pitidito. Estas máquinas tampoco tienen sonido. Nace uno de los grandes de la historia de la informática personal, que es Commodore. Commodore primero nace los modelos TBM, que son modelos integrados para el teclado educativo. Tiene un monitor monocromo, un modo texto, un teclado y es todo integrado para el negro conector. Lo vendió de maravilla. Estas máquinas no tenían posibilidad de sonido, pero uno de los modelos tenía la particularidad de que tenía muy poca protección de interferencias. Entonces, una empresa sacó una forma de hacer que el aparato interfiriera con una radio que estuviera justo al lado y sacar sonido por la radio, a base de colocar una frecuencia. Son los primeros sistemas de sonido de la historia. A partir de poco después empezaron a sacar los chips de sonido y las máquinas empezaron a sonar. Pero los pioneros son los pioneros. Después de la serie CDM, que estaba orientada hacia los colegios, sacó el primer personal de Commodore, que fue el Big 20. El Big 20 es el primero de la actividad de éxito de Commodore como empresa y el primero, Bill Gates, la primera venta suya fue el Basic para el Altair. El Altair no tenía
con nada. Un aparato que se programaba en binario, ni siquiera en hexadecimal ni en ensamblador, en puro, con los botoncitos. Con los modelos más modernos que tenían más posibilidades, ya se podía empezar a programar en otros sistemas. Y el primer trabajo de Bill Gates fue el BASIC del Altair. Lo vendieron en contra de lo que se piensa. Él sí que programaba y él programó parte de ese BASIC. Aunque en el trabajo gordo no lo hizo él, pero él sí que colaboró en el diseño. Y hoy en día, el diseño de Visual Studio 2011 que se acaba ahora, él ya está retirado de empresa, pero hasta ahora influye en ese diseño porque es él es el padre de todo eso realmente, con el BASIC que le vendió al El segundo gran venta que hizo fue el BASIC para los primeros en adoptarlo fueron los BIC. Después de los BIC nace la gran estrella mundial que es el Commodore 64. El aparato es muy similar, es parecido físicamente sobre todo, pero tiene más potencia, tiene más memoria, tiene más posibilidades gráficas, tiene más posibilidades de sonido. Y este modelo del Commodore 64 es el más vendido de la historia mundial. Como un modelo único. Podemos pensar que los PCs se venden en cortas, se han vendido muchísimo más, pero cada PC es un modelo diferente. El Commodore 64 como modelo único, tal y como es, había que tener variantes nada más, pero que eran primos hermanos todos exactamente iguales. Es el modelo más vendido de la historia del mundo. Evidentemente se vendió como a puertas de Estados Unidos, menos en Europa, pero también en Europa. Después de Commodore entra en Liza Atari. Atari tenía su mercado que eran las máquinas recreativas, que ahí salta a las consolas de videojuegos de casa, y como una derivación de las consolas de videojuegos de casa, nace sus primeras máquinas, que son el 600 y el 800. Esto es una consola ampliada, realmente. Lo mismo que una Xbox, es un PC reducido. Esto es una consola ampliada para hacer un PC. Basándose en los mismos procesadores que tenían sus consolas, le añade un teclado, le añade más posibilidades gráficas, más posibilidades de sonido, más posibilidades de programación, y ya tenemos un PC de la época. Los primeros fueron el 600 y el 800. El 800 es muy similar, lo que pasa es que podía meterle varios cartuchos a la vez a la máquina. Los cartuchos servían para juegos principalmente, pero también para más aplicaciones como otros lenguajes, o para conectarse por modem, por ejemplo, y comunicarse con las máquinas. El tercero discordia que siempre estuvo por ahí abajo fue Texas STV, que sacó el TI-99. El TI-99 es un aparato profesional orientado hacia los ingenieros. En el mercado de Texas, se dedicaba a fabricar máquinas para ingeniería y sacó este ordenador pensando en los ingenieros con más posibilidades, sobre todo para máquinas. Tenía un BASIC que manejaba números proporcionalmente mejor que el resto. Esta máquina estaba bastante bien y era muy ampliable, pudiendo llegar a esto. Esto no es un PC, realmente. Simplemente es una caja de expansión, la que podía montarle tarjetas, un monitor encima y ya tenía su sistema para tener un PC de la época. Esto lo sacaron antes de los PCs, ¿vale? Estamos hablando de que es de los primeros ordenadores tan profesional de aspecto como esto. Pero la potencia de la máquina sigue siendo el cacharrito de fuera. O sea, esto es lo que más se llega en Estados Unidos. Gracias a que todo esto se hacía muy bien, nace la primera máquina, mi primer gran sueño de pequeñito, cuando yo conocí todo esto, que es el Osborne 1. Es el primer ordenador portable. Un portátil puede funcionar desconectado de la energía eléctrica. Un ordenador portable es aquel que tú te puedes llevar de un sitio a otro fácilmente, pero necesitas que la red, por lo cual no usa batería, porque eso no funciona siempre, entonces estaba la batería.
No tenía teclas. Este aparato es el primer ordenador portable de la historia. Tiene una pantalla pequeñita, la pantalla era así, en modo texto nada más, en la gráfico, dos disqueteras de 108K cada una, un teclado y poco más. La fuente de alimentación era de la época, con lo cual pesaba bastante. Las disqueteras eran muy robustas, aguantaban lo que fuera. Yo no he visto ninguno con las disqueteras estupendas. La pantalla sí, por ejemplo. Este aparato pesa 12 kilos. Que no portátil. Está todo integrado en la misma unidad. El teclado que veis aquí, lo pones encima y mediante unas pestañas de los laterales lo unes. Y parecía una nevera. Lo levantas y en casa. Igual que una nevera de playa. Cargada para arriba. Este ordenador se vendió en un churro porque incluía un paquete informático importante. Usaba VisiCalc, que era una hoja de cálculo, la más potente de la época. Usaba Corelstar, que era el mejor procesador de texto de la época. Tenía una base de datos. Tenía una serie de programas que los profesionales de la época usaban. Lo que hoy en día es un Office iba incluido en este aparato. Es que, como tenía dos disqueteras, una metía ese programa y la otra para los datos. Y en 100K, eso en la vida lo ibas a llenar. De hecho, en aquella época no llenaba un disquete de 1000. Hoy en día los discos de los teras, nada, que bueno. Este aparato se vendió tantísimo que las compañías aéreas hicieron un compartimento especial para poder venderlo. Murió, la empresa Osborne murió de eso. Este es el Osborne 1 y después sacaron este otro modelo que era el Osborne Executive, que tenía una pantalla un poco más grande. La principal diferencia, la pantalla era un poco más grande y era un poquito más liviana. En vez de pesar 12 kilos, pesaba 10. Entonces, cuando anunció que iba a sacar este modelo, todo el mundo dijo, pues me espero un poquito, me compro el nuevo. Pero se retrasó, la producción seguía, no vendían los que tenían en almacén, no sacaban el nuevo y al final eso le llevaba a la bancarrota en 6 meses. De ser la empresa más puntera del momento, a hundirse en 6 meses. Es que esto es un PC de la época, con CPM, usaba CPM, por lo cual podía usar cualquier programa de CPM en un momento. Utilizaba un procesador 180, que era compatible con todos los programas de 180 del momento, que era lo que más sabía. Entonces, el que quería tener algo profesional tenía esto y te lo podía llevar a un sitio. Pero ¿no salió al final? ¿Eh? ¿Los Bornegos llegó a salir? Sí. Llegó a salir. ¿Se le fracasó la empresa? No, ya estaba en quiebra. Salió. Hay, los puedes encontrar por eBay algunos. Hay pocos. Se vendieron pocos, pero todavía se encuentran algunos por eBay. Sobre todo en Estados Unidos se venden mucho los Bornegos. Se calcula que de los uno se venden unas 12.000 unidades. Pues hay muchas. Del 2 habría 200 así más o menos. Sí, no, como han dicho que fracasaron, no he entendido si fracasaron sin llegar a sacar el 2 o si fracasaron a sacar. Ya estaban hundidas cuando lo sacaron. Tenían muchos premios de hueso, los premios. El éxito del Osborne propició que otras empresas como Kaipro sacaran también un ordenador muy parecido, más barato. La diferencia está que no lleva el paquete informático tan completo, por ejemplo, pero con la piratería ya existía todo. IBM tiene un modelo muy parecido, que es el IBM portable, que es parecido a esto, casi ya es un PC. Yo tengo uno que le falla la fuente de alimentación, estoy arreglándolo, y físicamente es casi igual que esto. Y es un PC no muy diferente. Tiene su procesador, su disco duro de 5 megas, que tampoco va a ser nunca, 5 megas, una disquetera, una pantallita, más o menos así. Y es también una filosofía, es un ordenador portable, no es portátil, porque no
competencia estaba pegando fuerte, hay otro modelo de ahora HP Compact también sacó un portable, por ejemplo, fue su primer modelo de éxito, y entre todos hundieron a Wacom. Bien, la informática personal nace en Estados Unidos y en Europa el movimiento Windows.com empieza a adoptarlo. Entonces, los primeros personales de Europa aparecen en Inglaterra. En Inglaterra, cuando empieza a popularizarse el tema, la BBC, que es la radio y televisión de allí, hace un concurso para fabricar un ordenador para los colegios. La idea era que el mismo ordenador que estaba en todos los colegios lo pudieras comprar para tu casa. Por lo cual los chavales de la época podían en el colegio aprender y en la casa utilizar el mismo ordenador. La BBC quería por la mano incluso dar clases por la televisión, el manejo de este nuevo ordenador. Hizo una gran planificación, hizo un concurso y varias empresas se presentaron para competir en ese concurso. El concurso lo ganó la BBC Micro, fue el ordenador que ganó el concurso y fue el que consiguió venderlo a todos los colegios, pero perdió la batalla porque la gente después no había en su casa por un problema grave, no había juegos. Y sin juegos, se lo quedó en la conferencia antes de videojuegos, sin juegos no hay. ¿Juegos de para eso? Entonces, en Inglaterra, al concurso de BBC se presentaron Atom, se presentó Boring, se presentó Sinclair, una serie de empresas muy potentes que son los que estaban en un momento en el mercado, se presentaron todos al concurso con sus máquinas, los ganó la Micro y SP. El BBC Micro es una copia del Tandy TRS-80. Coco, como he visto antes, el Tandy americano Coco, era un modelo en color. El BBC Micro es una copia muy compatible con él. De hecho, la mayoría de las pruebas mundiales se hacen casi nada. En Inglaterra el mercado empieza a crecer a una velocidad muy grande y empiezan a aparecer muchas máquinas pequeñas para casa. Se exportan a toda Europa y en ciertos países, ciertos fabricantes empiezan a fabricar bien con licencia o semi-licencia. En Alemania el que empieza a fabricar es Schneider, en Holanda Philips, en los países del este se fabrican muchos crónicos, pero en España no se fabricó casi nada. Mestrónica es una empresa española que todavía existe. Mestrónica es una empresa del grupo del Corte Inglés, informática de Corte Inglés, que hizo algo y hubo otra empresa que compró a los ingleses, una compañía inglesa que era Dragón, y empezó a fabricarlos. Vamos a ver un poquito. Por desgracia, por muchos motivos obvios. Con esa idea sacó el Spectrum. El Spectrum es un ordenador que está muy bien, que tiene todo lo que debe de tener un ordenador de la época, pero para hacerlo barato, recortarle algún aspecto, como por ejemplo la pantalla gráfica, en vez de hacer que cada puntito de la pantalla pudiera tener un color, lo que hizo fue que cada bloque de 8x8 pudiera tener un color. Con lo cual no tienes todos los colores disponibles en todas partes, pero ahora es mucha memoria gráfica. Este arreglo salía con 16K de memoria, se podía trabajar con él. En 16K estaba la memoria de pantalla y la memoria de usuario. Podía hacer cosas con él. Hay juegos que funcionan con esa memoria. Con lo cual está súper optimizado el juego. Eso produce que si veis un juego de Spectrum muchas veces, el juego tiene muchos colores, cuando un objeto se acerca a otro, la zona de medios se ve estos colores.
por eso, porque solamente los bloques grandes de 8x8 bits pueden tener un color único en un espectro. En un modelo de 64, cada puntito puede ser un color, pero claro, tenía mucha más memoria. Y valía, cuando salió el Spectrum, un cubo de 64 valía 4 veces más. Estamos hablando de que cuando salió el Spectrum valía el salario medio de un trabajador al mes. Podemos pensar que hoy en día serían unos 1.000 euros, más o menos, en la época. Un cubo de 64 valía 4 veces más, más o menos 4.000 euros. Rápidamente, la aparición del Spectrum consiguió bajar el precio de todo. La precio de España, los primeros Spectrum se vendían por 60.000, entre 60 y 100.000 pesetas aproximadamente. Que es bastante menos que 1.000 euros. Y en el 64 se redujo el precio a la mitad, nada más que por la aparición del Spectrum. Fue esta máquina se vendió como puertas en Inglaterra y en España. Fueron los dos grandes países donde se vendía. Y había muchas revistas que hablaban de él, por lo cual la gente lo podía manejar. Y se escribieron muchos libros, había mucha información, entonces no había internet. Pero las revistas y los libros estaban en el mercado. Y consiguieron enseñar a la gente a programar. Y una de las primeras cosas que se programaron fueron los juegos. Para el Spectrum se calcula unos 100.000 juegos desarrollados. Desde los más malos hasta los más buenos. 100.000 juegos diferentes. Ya le gustaría tener un catálogo de 100.000 juegos a cualquier consola de hoy en día. Y hay muchísimos, no llegan a 100.000. Y eso es una estimación. Seguramente habrá más. Muchos que los quieran para ellos en su casa y que no hay constancia de ellos. Este aparato se apoda de gomas porque una forma de abaratar el precio era usar un teclado bastante liviano. Las teclas son de goma y cuando tú aprietas una membrana nada más, no son pulsadores, con lo cual el coste del teclado era irrisorio. El siguiente modelo que sacó fue este, que es exactamente el mismo, cambiando el teclado. Este teclado ya tiene una tecla de plástico que se pulsa. Por debajo tiene el manual. Pero por lo menos el teclado ya aparenta otra cosa. Por lo menos suena. Cuando la aprietas suena. El problema es que se queda enganchada. Era visto, era visto. Y no sale. Este variante es el 128K. Los modelos normales eran 48K, pero en aquella época ya empezaban a usarse los 128. Este modelo es el primer 128 de Sinclair. Está diseñado por la empresa española Electrónica. Entero. Electrónica lo diseñó, lo montaron, se lo llevaron a Sinclair. Sinclair empezó a fabricarlos y primero se vendieron en Inglaterra por temas de marca y después llegaron a España. En Inglaterra se vendían solamente la máquina y en España se vendía con un teclado numérico regional. Era el mismo aparato, cambiaban la Pro, que está traducida en castellano aquí, y está en inglés. Pero Electrónica es la única empresa española que ha diseñado un ordenador que se repite. Entonces, a cambio, España era una potencia mundial en videojuegos de la época. Había empresas como Dynamics, que eran las grandes del momento, que eran inglesas, pero España tampoco vendía lo mismo o más. En todo Europa. Éramos una potencia mundial. En aquella época se llamaba la edad de oro del software español. Ya nos gustaría hoy en día tener la décima parte de lo que éramos entonces en desarrollo de videojuegos. Seríamos una potencia mundial de largo. Bien, todos estos ordenadores estuvieron peleándose por el mercado hasta que llegó Sinclair y los desbancó a todos. Sinclair invirtió mucho dinero en cosas como una bicicleta eléctrica, pero con forma de coche. Era una bicicleta de una sola persona, pero estaba sentado en ella y tenía forma de como si fuera un huevo.
se llamaba F5. Era una bicicleta, por lo cual podía pedalear, pero tenía una batería. Pretendía venderlo como un vehículo para todos los días. En Inglaterra lo he dicho. Yo hoy día sí, día también. Con un vehículo cerrado como ese era una buena idea al principio. El problema está en que cómo te metes tú con un huevo que sería alto y medio del tráfico. Entonces, está por debajo de las puertas, no te ven. Con lo cual, se gastó una burrada en eso. Invirtió mucho dinero en una máquina que no dibujó, que fue el STQL, y eso le llevó a la ruina. Y entre medias había surgido el señor Alan Sugar, que era una empresa que se llamaba Astra, sacó este ordenador, que tuvo la ventaja de que era el último en llegar, por lo cual todo lo mejor de cada máquina se la puso. Tenía un buen chip de sonido, tenía buenas capacidades gráficas, tenía la circuitería auxiliar de entrada y salida potente, todo lo necesario para que, o sea, lo mejor de todo no tenía que venderlo. Y además tuvo la gran idea de venderlo con una pantalla. Con lo cual, hasta ese momento, para poder tener un ordenador tenías que tener una televisión al lado. Y él dijo, no, yo lo vendo con una pantalla y así no hay que comprarse otra tele más pequeña y ni quitar la tele de casa para poder usarlo. Se puede usar perfectamente. A un precio asequible. La verdad es que era un poco caro, aparte con el resto, pero pues incorporaba la pantalla. Además incorporaba un paquete de juegos ya directamente. Este modelo es el de cassette, otro modelo con escribera. Entonces, a Ratchet cayendo se hizo con una buena cuota de mercado. Y cuando se hundió Sinclair, compró la empresa Sinclair. De forma que los siguientes Sinclair los fabricó ya Astra. Los siguientes son el más 2 y el más 3. El más 3 no sé, el más 2. Son fabricados ya por Sinclair. Sinclair es el último que llegó y el último en morir. Y el que más por el mercado. Este mismo ordenador se vendió en Alemania por Schneider. Schneider fabricó bajo licencia esta máquina. Después de los modelos originales sacó los modelos Plus. Este es el mismo, pero el Plus, que lleva una circuitería pensada para el videojuego. Tanto es así que este mismo modelo lo fabricaba en dos versiones, o en tres. Esta que es la de cassette, otra que es con disquetera y una tercera que es una consola. La placa es la misma. Coges la placa, le das la vuelta y te encuentras que es la misma placa da la vuelta. La consola era un poquito distinta. Sí, al final la idea original era que fuera la misma. Pero al final tampoco la producción toda. La consola, digamos la de que es el controlador de teclado, era básicamente solamente funcionaban 2 o 3 teclas, las justitas para que pudieras jugar. O sea, habían cambiado el controlador de teclado del ordenador completo por uno mucho más, vamos, La GX 4000, ¿no? ¿La GX? La GX 4000, sí. Pero bueno, eso también lo hizo Atari. Porque también redujo su XE, GS como consola, lo mismo. A ver, portaban el ordenador a la consola, cuando la consola tenía algo de éxito, lo reducían porque lo que querían potenciar era la consola. Bueno, a ver, fue un fracasillo porque llegó casi en la época de los 16 bits. Hablamos del 89, 90, 91. Llevaba hardware destinado a máquinas más de 16 bits cuando el corazón aún era de 8. Entonces se notaba que ya no podía competir con el mercado. Para el mercado profesional, Astra le sacó otro modelo diferente, que es este. Estos modelos tienen una o dos disqueteras, la pantalla monocromo siempre y un teclado un poco más expandido, tiene más teclas de función. Y lo vendía con un controlador de texto y una hoja de cálculo incorporada, pensando en el mercado más profesional y no en lo que es. Vendí bastante, sobre todo en Inglaterra, el Cortex, y tanto es así que el procesador de texto que usaba se sigue vendiendo hoy en día para PC.
gente que lo tiene, porque tiene todavía mucho texto hecho para y por no cambiar, lo siento. Se sigue fabricando para meter un proyecto. Por eso esa máquina. ¿Es el loco Giripa aún? Joder, macho. Y CPM. Sí, el loco. Hombre, a ver, en la empresa donde aún estoy ahora, cuando entré tenían esa máquina y se gastaron una pasta en que una empresa le traspasara los datos de los discos de 3 pulgadas que usaban a discos de 3,5 para poder llevárselos al mundo PC. Y hubo que traducirlos a un modo texto para poder pasarlos a Word. El Word 97 de esa época, por ejemplo. Sí, sí. No, WordPad no. Aún era del MS2, o sea, del Windows 3.11, 3.1. Yo utilizaba un más 3 para pasar esos discos al PC. De ahí pasaba al emulador de CPM, o sea, al disquete de CPM de más 3 y el más 3 por interface serie Por cables pasaban a los PC. Los datos Porque aunque parezca muy raro, han convivido con los PCs esas máquinas. Han tenido que convivir. De hecho, ahora ha sacado la RAM. Hubo muchas más máquinas, pero hubo dos que son un poco más especiales, que son la de arriba, que es el Inves Spectrum. Cuando Astra compra Sinclair, le quita la distribución de Sinclair en Electrónica. Al quitar la distribución, lo que hace es fabrica un clónico en Spectrum propio, que es el Inves Spectrum. No es un Spectrum, no está licenciado por él, como siempre. Es un diseño español de un ordenador que es compatible con el Spectrum al 90 y tanto %. Algunos juegos dan un problema, tiene alguna serie de cositas. La ROM no podían copiarla, por lo cual tuvieron que reescribir otras cosas y hay donde más problemas le dan. Y sobre todo tiene un problema con el sonido. Es difícil que un juego suene bien o suene siquiera en inglés. Pero es 100% es el único ordenador de la historia. Y el de abajo es un dragón. Una empresa española compró la empresa inglesa que se había quebrado, una empresa española que se llama Eurohard, compró esa empresa y se trajo de España a Extremadura la producción de los dragones. Se trajo las máquinas y todo lo que tenía. La fábrica inglesa tal cual, con todo lo que había dentro, se lo trajo aquí, pero la pared. Entonces, las máquinas y todo esto que tenían de piezas fabricadas y fabricar, todo se lo trajo aquí y fabricó los dragones. Y después le cambió un poquito la carcasa. Este modelo es el dragón 200. Es un dragón 64 con una carcasa nueva. Y al final de la historia de esta empresa quiso sacar un modelo nuevo, el dragón MSX, y pasarse a esto de la MSX. Hay algún prototipo en manos de coleccionistas ¡De David! ¡De Tromax! Entonces, es un modelo que existe. Este dragón, lo único que tiene es que se fabricó en España. Fabricaron gracias a que empezaban las economías en España y hubo una inversión monstruosa de la Junta de Extremadura en la fábrica de local y fabricando el puerto. Les sabían por las orejas. Tanto era así que en los bancos, una de las cosas que regalaban en aquella época, cuando hacías un depósito, te regalan la vajilla de tal, la cuartería o el dragón. Entonces, claro, los padres que querían comprar uno de su hijo, lo hacían con esto. Los hijos se regalaron a su padre porque no había juegos para esta máquina. Todos los extremeños tenían un dragón. Por eso hoy en día está muy mal. Es una, o sea, internamente es una gran máquina. Físicamente es muy buena, pero a nada de juegos y los juegos que había muy malos. Claro, la gente con 16 años que
que vas a tu casa a jugar con tus amigos con esto y otros se sacan como el 64 o el Spectrum o el Astra con sus juegos super guays y esto tenía. Los de abajo son, esto es un Philips y el de al lado es un ordenador francés. De lo poquito que había de Europa fuera de Inglaterra. Cuando esto llega a Japón, Japón está en aquella época en todo el auge. Japón quiere fabricar ordenadores. La verdad es que ellos lo hacen al revés que el resto del mundo. Primero se ponen de acuerdo ellos para hacer un ordenador. Definen cómo va a ser ese ordenador para que sea compatible entre todos los fabricantes. Y cuando ya han definido el estándar, entonces cada fabricante fabrica el suyo. Entonces, primero crean una empresa que se llama ASCII, que no tiene nada que ver con el código ASCII realmente, y diseñan una máquina sobre el papel. Y a partir de ese diseño salen los primeros MSX. El MSX1, este es un ejemplo, un procesador Z80, tiene una ROM de 32K, 16K de memoria gráfica, tiene 32 o 64K de memoria de usuario libre, utiliza 16, una RAM especial de 16K para el vídeo, un procesador gráfico de Texas, un procesador de sonido de Texas y una serie de modos de manejo compatibles. Además, incluye uno o dos slots de cartuchos compatibles entre todos los modelos. De esa forma, cualquier juego que tú diseñes en cualquier máquina funciona en cualquier otra. Si tú metes un cartucho, de una máquina a otra funciona. Esta idea en Japón funciona muy bien porque en vez de competir entre sí, a ver quién vende más, a base de yo soy mejor, soy más grande, tengo más colores, tengo más. Lo que hace es competir por yo soy el que más mejor que lo tengo, porque más memoria queda de serie, pero como todos utilizan una base común, los usuarios pueden utilizar muchos programas. Con lo cual, no hay una competencia real para sacar juegos, para sacar otras cosas, y se crea una industria auxiliar alrededor del MSX importante. También en Japón hacen bien las cosas, en general. Después del MSX1 definen una ampliación que es el MSX2. Es más o menos el mismo aparato, pero suele incluir una disquetera, un poco más de memoria, más memoria gráfica, mejor procesador de sonido y son compatibles hacia abajo. Cualquier juego de MSX1 funciona en dos. Después saca una tercera versión que es el MSX2 Plus, que es una mejora que ya llega un poco tarde y ya un poco extendida. Y llegan a sacar incluso el Turbo R, que es las mejores máquinas en MSX, que sale ya cuando están los X funcionando a pleno auge y que el estándar está fabricado por muchos fabricantes diferentes en Japón. Aquí tenemos una lista de todos los fabricantes y cuántas máquinas diferentes de cada MSX fabrican. Casi todos los fabricantes importantes japoneses están ahí. Canon tiene 3 modelos de la 1 y 4 modelos de la 2. Casio 5 modelos del 1, no fabrica ninguno de la 2. Daewoo fabrica 4 y 5. Yashica, Kyocera, Sanyo, Pioneer, todos los fabricantes tienen sus MSX. Se fabrica en puertas. El mercado japonés es muy diferente del nuestro. En Japón hay muchísimos millones de habitantes en muy pocos sitios y se venden mucho. Por eso pueden fabricar todos y hay mercado para todos. En Japón se destaca para la fiebre del MSX y todos quieren tener esos ordenadores personales. Y esos llegan a Estados Unidos, Europa, etc. Entonces, en Corea
Goldstar y Lleno fabrican también máquinas MSX. Goldstar lo conocemos todos también, es un fabricante importante actual. Fabrica, hoy en día es uno de los principales fabricantes de memorias del mundo. Los americanos empiezan a fabricar también MSX. Spectravideo es una empresa americana que fabricaba un ordenador propio y que no tiene mucha aceptación y se pasa de estándar MSX y Epcom y Radient en Brasil empiezan a fabricar sus ordenadores. Talent en Argentina empieza a fabricar estos ordenadores. Al ser un estándar hay facilidades para fabricarlo porque los chips están disponibles en el mercado, tú solo tienes que diseñar un circuito y funciona. Empieza a extenderse por toda América del Norte y Sudamérica. En Europa hay una serie de fabricantes que empiezan a fabricar. Philips, que el mercado doméstico no estaba muy introducido porque sus modelos no habían empezado a fabricar, empieza a fabricar los MSX y triunfa. Hay muchos modelos de MSX de Philips en el mercado, todos bastante buenos, que no tienen nada que envidiarle a los japoneses. En España, Eurocar fabrica el Dragón MSX, o sea, saca los prototipos de esa máquina, aunque no llega a comercializarlo. En Francia, Radiola, y en Alemania, Zetec, MSX. Son compatibles estas máquinas con las japonesas y con las americanas, con lo cual cualquier cosa que hagamos sigue siendo compatible. Es una de las ventajas de las MSX. En los países árabes empiezan a regresar también sus ordenadores. Estos modelos tienen teclado con caracteres normales y en árabe. Y más o menos esto es lo que había en aquella época de los 8 bits. Los 8 bits lo que hacen es marcar el camino hacia lo que es la informática en las casas. La época de los 8 bits muere con los 16 bits. Primero, el mejor ordenador de la historia para mí es el Z80, que son 8 bits, seguido por el 68.000. El 68.000 es la maravilla de las maravillas en cuanto a los programadores, es un aparato que se programa muy bien, es un aparato que tiene muchísimos registros para poderlo programar, o que se puede programar sin registros usando memoria, los dos enfoques que hay de programación. Es un aparato que da muchas facilidades. A mí me encanta el 68.000, pero del corazón siempre tendré el Z80, que es por el que empecé. Entonces, el 68.000 de 16 bits es una mejora tan grande sobre el Z80 que rápidamente desbanca. Commodore lanza el Amiga, Atari lanza los ST, Apple saca los Macintosh, Sinclair lanza el QL, el hermano de la familia, y todas esas máquinas tienen tanta potencia que marcan un cambio radical. Con un Commodore Amiga se diseñan gráficos, con un Atari ST se hace música. Cosas que antes no se hacían en casa, ahora sí que se pueden hacer. Pero el que triunfó sobre encima de todos fue el IBM con su 8086 y el 8088. Rápidamente estas máquinas desbarcan a toda la informática en casa y todos quieren tener un compatible. Tanto es así que Astra, que fabricaba los pequeñitos de los CPCs, fabrica los crónicos. Todos fabrican crónicos. Salvo Apple, que sigue por su línea, Commodore, que sigue con su Amiga, y Atari, que sigue con el ST. De esos, lo único que hoy en día sigue existiendo y fabricando es Apple. Esto ya ha dejado de fabricar hace tiempo. Y Apple ya ni siquiera fabrica PCs, casa. Fabrica solo compatibles los 886. El 6 del 6 de 2006, Steve Jobs dio el salto de los PowerPC a los Pentium. Los hoy en día son los Pentium. Pentium compatible con el Z80 y con el 8000
del 80 y con el 8008, basados todos en el 4004 como visitante. Con lo cual, hoy en día toda la informática le debe la historia al señor Fallín y su diseño del 4004 y del 2008. El 78000 es un gran procesador que lo exporta muy bien, por ejemplo, Apple con los Macintosh Quadra. Para todo el tema de diseño y música hizo bastantes cosas. El Apple Macintosh Classic utiliza 78000. Después se pasó al ordenador por PC, de la mano de IBM. IBM lanzó una gama profesional y Apple lanzó la personal. Ambos, el PowerPC ya solamente lo utiliza apenas para máquinas, el Big Blue utiliza procesadores de PowerPC. El Big Blue es la máquina que se ocupa para generar campos explorados. Pero hoy en día el mercado es de los Pentium. La muerte de los 8 bits hace que sufra un declive muy grande. Todos quieren hacer para los 16 bits y no era esto casi. En España no había nada. Trabajábamos solamente con los minis y los grandes. El primer ordenador que yo vi en el Corte Inglés, en la venta, fue el 080, ¿cómo se llama? El Sinclair. Z61. ZX81. El Primero que toque llevar. y al poco el efecto y el corte. Sí, a mí el Corte Inglés había Yo ya estaba trabajando con Nildorf en máquinas minis, máquinas que eran en teoría mucho mejor que eso, prácticamente, evidentemente. El tamaño de una lavadora, le llamamos la lavadora porque tenía el tamaño de la lavadora. Un disco duro era una cosa así de grande, que tú metías en la máquina o veías las pilas de discos, eran pilas, era un cacharro de ese tamaño y de esa altura, tú lo metías en la máquina, lo enroscabas y veías como los cabezales salían y entraban dentro de la lavadora. Era otra historia, ¿verdad? ¿Dónde salió esto? Nildorf yo no me lo podía permitir, muchos años de trabajar, pero esto sí que me lo podía permitir. Entonces, allí ya podíamos hablar de